Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 11:15 de la noche, comenzamos la transmisión número 153 de Demoliendo Mitos de la Política en Vivo. Como siempre, mil gracias por acompañarnos, por ustedes. Realizamos nuestro trabajo por ustedes, todo este esfuerzo. En esta transmisión vamos a establecer el foco en el terremoto iniciado a partir de la visita del primer ministro húngaro Viktor Orbán el día de ayer, día viernes 5 de julio, al presidente ruso Vladimir Putin en Moscú como segunda escala en una gira iniciada precisamente en Ucrania, en Kiev, con una visita al em, al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, aunque en realidad esta gira había comenzado un día atrás, incluso con la asunción en Bruselas del primer ministro húngaro Orbán de la presidencia del Consejo Europeo. Así que a partir del día 1 de julio, repentinamente comenzó una cadena de hechos verdaderamente sísmicos, verdaderamente disruptivos, y ese terremoto vamos a presentar hoy, tanto en lo relativo a los hechos, lo sucedido, la información, como en lo relativo a el análisis, porque tras presentar los hechos vamos a comenzar un análisis de las reacciones y de las razones o las razones detrás de esta visita, como también para redondear la transmisión sobre el final, y acompáñennos hasta el final porque vamos a presentar mucha información y mucho análisis. Sobre el final vamos a redondear la transmisión con el análisis de la importancia de lo sucedido en estos últimos días y por sobre todas las cosas de lo sucedido ayer con la visita de Orbán a Putin. La importancia de esta visita. Así que, sin más, podemos comenzar con la primera parte de esta transmisión, en la cual vamos a presentar los hechos, ¿sí? Cómo comenzaba todo esto. Bueno, precisamente esta la primera, el primer acontecimiento, esto lo sucedido el día 1, ¿sí? En Bruselas, cuando aquí Víctor Orbán, en imagen, básicamente realizaba la asunción de la presidencia del Consejo Europeo, ese órgano de la Unión Europea constituido por los 27 países miembros, con un país designado como presidente cada 6 meses. Desde el día jueves 1 de junio comenzó la presidencia rotativa de Hungría. Allí lo acompañaba en esta asunción Charles Michel, el presidente de ese consejo, así de complicada la institucionalidad de la Unión Europea. Este Consejo de la Unión Europea, constituido por los primeros ministros y los presidentes de los países miembros de la Unión Europea, a su vez presenta un presidente, Charles Michel, encargado de la coordinación de los países, pero no más que eso, y Orbán comenzaba entonces el primero con la llegada a Bruselas y su asunción a este cargo. Comenzó caliente la cosa, porque en el logotipo y en el eslogan de la presidencia húngara del Consejo Europeo para los próximos 6 meses presentaba como eslogan Hungría esto:
Hungría 2024, presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea, Make Europe Great Again, hagamos Europa grande otra vez, en referencia directa a nada más y nada menos que Donald Trump y su Make America Great Again. Así que ya eh, primer golpe a la quijada de la Unión Europea con esto, ¿sí? Voy a presentar todo esto rápido para que podamos comenzar lo más pronto posible con el análisis de la visita, pero debo concatenar los hechos en su sucesión para generar un contexto, para contextualizar lo sucedido y para que podamos de alguna manera conceptualizar la importancia de todo lo sucedido en menos de una semana en realidad. Del primero, hoy día 6, esto comenzó el primero de julio, hoy 6 de julio, así que menos de 7 días. Así, el primer día de Orbán en la presidencia del Consejo Europeo. Sin embargo, al día siguiente, no varios días después, sino al día siguiente, Víctor Orbán comenzaba con las suyas. Víctor Orbán realizó una visita sorpresa de alguna manera We welcome a you to Ucrania. Barbados. Este, el video difundido por la cara de Orbán, mamita. El video difundido por las autoridades ucranianas de ese encuentro en el cual, más allá de la diplomática, la posición de Orbán, más allá de las buenas formas de Orbán y del esfuerzo de Zelensky por aparecer en un marco más o menos amigable, básicamente Orbán lo llamó a abandonar las hostilidades, a abandonar la guerra y a comenzar negociaciones de paz. Básicamente, esa demanda presentó en Ucrania Orbán con Zelensky sentado al otro lado de la mesa. Nada más y nada menos. Recuerden que las visitas a Zelensky, por lo general, no, por lo general no, desde la primera hasta la última, estaban caracterizadas por las muestras de cercanía, de apoyo, estos besos, estos abrazos y naturalmente también, inmediatamente después de toda esta escenificación, las barbaridades vertidas contra Rusia y las promesas de más armas, más guerra y más destrucción. Bueno, esta primera visita por primera vez determina que alguien, en este caso Víctor Orbán, y este el momento específico en el cual presenta por primera vez su demanda, básicamente Víctor Orbán solicita de frente marche, Víctor Orbán solicita el fin de las hostilidades, el fin de las acciones militares y solicita un alto el fuego para comenzar las negociaciones de paz. Por primera vez lo solicita ahí, en ese momento lo está solicitando. Bueno, solo esto, ya generó muchísimo revuelo. Aquí el resto de las imágenes difundidas por los ucranianos. Esto solo ya generó muchísimo revuelo. Sin embargo, al día siguiente, nada más y nada menos, comenzaron los rumores inicialmente de una visita sorpresa de Orbán a Putin. Una visita sorpresa del primer ministro húngaro y presidente del Consejo Europeo desde el 1 de julio, desde 2 días antes, a el presidente de Rusia, con el cual no solamente Ucrania parece en guerra, sino la Unión Europea también. Y así también, asimismo, la OTAN. Así que solamente los rumores generaron ya muchísimas reacciones, todas negativas de los señores de la guerra de la OTAN, de la Unión Europea y demás. Pero a pesar de todo esto, ese mismo día, apenas poco después de la difusión de los rumores, Víctor Orbán desembarcaba en Rusia y comenzaba una reunión mano a mano, de frente, directa, en persona, con el presidente
ruso Vladimir Putin. Esto el día de ayer. Y las palabras de ambos verdaderamente a partir de entonces desencadenaron un terremoto político en todo el mundo. En primer lugar en Europa, pero también en los Estados Unidos y en el resto del mundo, en la mayoría global, en el sur global, sin lugar a dudas también, porque podría comenzar aquí el final de la guerra en Ucrania. Así que a continuación, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras, quiero presentar primero las imágenes e inmediatamente después las palabras de ambos para realizar un pequeño análisis y después presentar más hechos, más sucesos informativos antes de comenzar con el análisis en profundidad de las razones de esta visita, de la importancia de esta visita. Así que las palabras de Putin y las palabras de Orbán en el marco de la visita. Comencemos. Aquí la reunión entre ambos mandatarios y estas las declaraciones a su lado, atención a la compañía de ambos, ¿no? A la izquierda, bueno, a la izquierda de Orbán, su intérprete, a la derecha de Putin, el intérprete de Putin, pero un poquito más acá, a la derecha de Putin, nada más y nada menos que Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, y a la izquierda de, aquí, a la izquierda de la intérprete, a veces también la llaman traductora, en realidad la palabra correcta, intérprete. Recuerdo alguna vez haber llamado a una de estas personas traductora y ella reaccionó indignada, por alguna razón ellas machacan con esto de, no, traductor, no, intérprete, bueno, intérprete. A la izquierda de la intérprete de Orbán, el ministro de Relaciones Exteriores de Orbán, nada más y nada menos. Así que toda la plana de las relaciones exteriores de ambos países reunidas aquí en esta sorpresiva visita. Y estas las palabras las voy a presentar mientras podemos acompañar las imágenes con el idioma original, ruso y húngaro, lo más bajo posible para que nosotros podamos presentar las palabras. Atención a lo dicho por ambos presidentes. Señor primer ministro, señoras y señores, estas las palabras de Putin, ¿sí? Nuestras conversaciones sustanciales con el primer ministro de Hungría, el señor Víctor Orbán, acaban de concluir. Este es el momento en el cual efectivamente realizaban esta declaración para la prensa. Es importante que mantengamos el diálogo e incluso en la difícil situación geopolítica actual. Un segundito, quiero esto a la vista. Exactamente. Como en muchas de nuestras reuniones anteriores, tuvimos una conversación verdaderamente útil y sincera sobre temas actuales de la cooperación bilateral y también, naturalmente, sobre temas candentes de la agenda internacional y regional, incluidos los acontecimientos en torno a Ucrania. Directo al grano, sin más vueltas que eso. Cabe señalar que Rusia y Hungría siguen cooperando en diversos ámbitos, sobre todo en el sector energético. Recuerden esto, fundamental. Los principios fundamentales son el pragmatismo sano y el beneficio mutuo. En la actualidad se está trabajando en el proyecto emblemático conjunto de ampliación de la central nuclear de Paks, una central nuclear en Ucrania. Perdón, en Hungría, mil disculpas. La puesta en funcionamiento de las unidades quinta y sexta duplicará con creces la capacidad de la central, mejorando así el suministro de energía a la economía húngara y proporcionando energía barata y limpia a las empresas industriales y a los hogares. En la construcción de las nuevas unidades se utilizan únicamente las soluciones técnicas y de ingeniería más avanzadas y se garantizan plenamente los requisitos de seguridad física y medioambiental. Importantísima esta referencia de Putin a la cooperación energética con Hungría. Por supuesto, se mantuvo un debate sustancial, directo y honesto sobre cuestiones internacionales. Bueno, dejada la energía, tema económico binacional, inmediatamente Ucrania.
incluido el conflicto en Ucrania y las posibles formas de solucionarlo. El señor primer ministro húngaro me informó sobre sus recientes reuniones en Kiev, donde presentó una serie de propuestas, entre ellas un llamado al alto el fuego para crear condiciones para las negociaciones de paz con Moscú. En cuanto a Rusia, he dicho en repetidas ocasiones que seguimos abiertos a negociar una solución política y diplomática. Sin embargo, la parte contraria no hace más que manifestar su renuencia a resolver el problema de esta manera. Los patrocinadores de Ucrania siguen utilizando este país y a su pueblo como ariete, convirtiéndolo en víctima de la confrontación con Rusia. Quiero aquí una pequeña pausa, porque todavía yo estoy presentando las palabras de Putin. Ahora sí. Atención a esto, demoledores y demoledoras, una vez más. Aquí. He dicho, lo presento una vez más. En cuanto a Rusia, he dicho en repetidas ocasiones que seguimos abiertos a negociar una solución política y diplomática. Aquí una vez más el ofrecimiento de negociaciones de paz de Rusia. Y atención a esto. Sin embargo, la parte contraria no hace más que manifestar su renuencia a resolver el problema de esta manera. Los patrocinadores de Ucrania siguen utilizando a este país y a su pueblo como ariete, convirtiéndolo en víctima de la confrontación con Rusia. Bueno, está aquí referenciando de manera directa a los Estados Unidos y a los países europeos. A la luz de la situación actual, incluso de lo que hemos escuchado hoy del primer ministro, Kiev todavía no está dispuesta a abandonar la idea de librar una guerra hasta la victoria final. En mi opinión, el régimen de Kiev no admite la idea misma de un cese de las hostilidades, porque en ese caso desaparece el pretexto para prolongar la ley marcial. Y si hay que anular la ley marcial, eso significa que habrá que celebrar elecciones, que no se celebraron en su debido momento, pero las posibilidades de ganar para el gobierno actual son casi nulas para los gobernantes ucranianos, que han perdido su prestigio y su legitimidad. Acá un punto importantísimo, por eso quiero una pausa. Inmediatamente después de remachar el hecho de que Occidente o la OTAN no quiere por el momento comenzar la negociación con miras a la resolución de este conflicto, mientras que Rusia sí. Inmediatamente después de establecer eso claramente, de presentar eso, Putin realiza una referencia muy interesante a la posición ucraniana de rechazo a las negociaciones. ¿Por qué? Porque establece una conexión entre el rechazo a las negociaciones de Ucrania con la continuidad del gobierno en el poder, ¿sí? Para Putin, según su declaración, el gobierno ucraniano rechaza la negociación porque en el caso de que comience un alto el fuego y, naturalmente, una negociación a continuación, inmediatamente desaparecería la ley marcial. Inmediatamente desaparecería la ley marcial, la cual determina que Ucrania no haya realizado elecciones en su debido momento, cuando caducaba el mandato de 4 años del presidente Volodymyr Zelensky. Y claro, si desaparece la razón aludida para, o la razón esgrimida para no realizar elecciones, entonces inmediatamente Ucrania debería realizar elecciones. Y en ese caso, según Putin, el gobierno actual, completamente deslegitimado tras casi 3 años de guerra, debería abandonar el gobierno. Entonces, según Putin, por esa razón, el gobierno actual, por lo menos el gobierno en funciones, en cuanto a su legitimidad a partir de todo esto, bueno, que cada uno determine por su cuenta, en mi opinión, efectivamente carece de legitimidad porque su mandato caducó, pero como lo presentan ellos, por la ley marcial, por la guerra, no podemos realizar elecciones, entonces esto determina la continuidad del presidente actual. Bueno, efectivamente, en el caso de el fin de las hostilidades, un alto al fuego y las negociaciones, desaparece la ley marcial y desaparece la razón para la supresión de las elecciones. Importantísimo esto. Un poquito más de las palabras de Putin.
Y ahora sí. Mientras tanto, hace poco, durante mi reunión con los altos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, presentamos nuestra iniciativa de paz. Recuerden que esto lo presentamos aquí en detalle, las condiciones de Rusia para la negociación. Creemos que su aplicación permitiría poner fin a las hostilidades y comenzar las negociaciones. Además, no debería ser solo una tregua o un alto el fuego temporal, ni una pausa que el régimen de Kiev pudiera aprovechar para recuperar las pérdidas, reagruparse y rearmarse. Rusia aboga por el fin total y definitivo del conflicto. Las condiciones para ello, como ya he dicho, están establecidas en mi discurso en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Una vez más, los interesados en eso recorran la lista de videos porque aquí las presentamos en detalle y realizamos un análisis, no solamente nosotros, sino que realizamos un análisis junto a Fernando Moragón sobre las condiciones y junto a Juan Antonio Aguilar también sobre estas condiciones. Se trata de la retirada completa de todas las tropas ucranianas de las repúblicas populares de Donetsk, Lugansk, así como de las regiones de Zaporilla y Gerson. Hay también otras condiciones, pero este es un tema que se debe considerar con bastante detalle en el marco de un posible trabajo conjunto. Damas y caballeros, dado que Hungría ocupa la presidencia del Consejo de la Unión Europea desde el 1 de julio, el señor Orbán y yo intercambiamos puntos de vista sobre el estado de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, que se encuentran actualmente en su punto más bajo. También hablamos de los principios provisionales de una futura arquitectura de seguridad de Europa, también provisional. En general, las conversaciones resultaron muy oportunas y, en mi opinión, útiles para ambas partes. Por supuesto, el señor primer ministro presentó una idea general de la perspectiva occidental, que conocemos incluso desde el punto de vista de los intereses de Ucrania. No obstante, agradecemos al señor primer ministro húngaro su visita a Moscú, lo consideramos un intento de restablecer el diálogo y darle un nuevo impulso. Muchas gracias. Estas las palabras de Putin, bastante significativas, y acá justo comienza Orbán, retrocedo un poquitito, con sus palabras mucho más cortito y directo al grano también. Toda la conferencia esta frente a las cámaras, toda verdaderamente muy, pero muy directa. Una pequeña mención a la cooperación energética e inmediatamente después la posición de ambos respecto a la situación, a la guerra en Ucrania, las posibilidades de negociación y al rechazo de la OTAN, de la Unión Europea y de Ucrania al cese de las hostilidades para el inicio de las negociaciones, como así también una referencia directa a las posiciones occidentales y las condiciones rusas también, ¿sí? Las posiciones rusas, las condiciones de Rusia para el inicio de las conversaciones. Presentemos entonces ahora las palabras de Orbán, ¿sí? Adelante. Señoras y señores, señor presidente, hoy me he reunido por 11ª vez con el presidente de Rusia. Esta es una reunión especial porque se celebra en un momento de guerra cuando Europa necesita urgentemente la paz. En Europa llevamos 2 años y medio viviendo a la sombra de la guerra. Esto está provocando enormes dificultades en Europa. Directo, Orbán, a los bifes, a los golpes. No podemos sentirnos seguros, vemos imágenes de destrucción y sufrimiento. Esta guerra ya ha comenzado a afectar nuestro crecimiento económico y nuestra competitividad. En general, como le he dicho al señor presidente, Europa necesita la paz. En los 2 últimos años nos hemos dado cuenta de que no la conseguiremos sin diplomacia, sin canales de comunicación. La paz no llegará sola, tenemos que trabajar en ella. Hoy mismo he estado hablando con el señor presidente sobre las vías para alcanzar la paz. Quería saber cuál es el camino más corto para poner fin a la guerra. Quería escuchar la opinión del señor presidente ruso sobre 3 cuestiones importantes y la he escuchado. ¿Qué opina de las actuales iniciativas de paz? ¿Qué opina del alto el fuego y las conversaciones de paz? ¿Y en qué orden pueden llevarse a cabo? Y la tercera cosa que me ha interesado ha sido la visión del presidente Putin sobre Europa después de la guerra. Le estoy agradecido al señor presidente por esta conversación abierta y honesta.
increíblemente, si bien todo muy diplomático, muy correcto en la formulación, muy amigable el tono, eh, las afirmaciones, las palabras directas al grano, nada de revoloteos o de formalidades, no. Resolución del conflicto y discusión sobre futuro esquema de seguridad entre Rusia y Europa. Nada más y nada menos que eso. Últimas palabras de Orbán. Le estoy agradecido al señor presidente por esta conversación abierta y honesta, damas y caballeros. En los últimos 2 años y medio prácticamente no quedan países que puedan establecer contacto con ambos bandos. Hungría es uno de esos pocos países. Todo esto dicho por Orbán, ¿sí? Por eso estuve en Kiev esta semana y por eso estoy ahora en Moscú. Por mi experiencia he comprendido que las posiciones son muy opuestas. Hay que dar muchos pasos para acercarse al fin de la guerra. Sin embargo, hemos dado el paso más importante. Hemos establecido contacto y seguiré trabajando para lograrlo. Gracias. Bueno, estas las palabras de Orbán, muy, pero muy, muy significativas. Aquí el cierre de... Aquí. Hasta ahí. Bueno, fuerte esto de ya prácticamente nadie más que nosotros puede establecer contacto con ambos bandos. Y efectivamente, ¿quién más puede establecer contacto con ambos bandos? Turquía, tal vez. China, tal vez. Nadie más. ¿Sí? Todos los países en algún momento europeos con posibilidad de mediación hoy día parecen encolumnados con Estados Unidos y con Ucrania. Importantísimo también esto de las posiciones aparecen enfrentadas, pero de esta manera estamos comenzando el camino hacia la resolución del conflicto a través de esta reunión y de la reunión previa con Zelensky, a través de esta manera a través de este restablecimiento del contacto. Y seguiré trabajando para lograrlo. Esas las palabras literales de Orbán, como además también esta referencia al futuro de la relación entre Europa y Rusia. Todo esto desencadenó un terremoto, generó un terremoto, no solamente en Ucrania, sino también en los países europeos, en Europa y en los Estados Unidos. A partir de ahí comenzaron las reacciones. Vamos a presentar las reacciones mayoritariamente negativas, o mejor dicho, exclusivamente negativas en el caso de Europa y Estados Unidos. Y vamos a presentar también las pocas excepciones de reacciones favorables a esto en favor de la paz. Así que comencemos con, para mí, quizás, bueno, comencemos con un viejo amigo de todos ustedes. Aquí. ¿Quién sino el saliente señor de la guerra, el impresentable de Josep Borrell, lamentablemente compatriota mío, porque un abuelo de él, un vasco, en algún momento, hace ya 100 años, desembarcó en la Argentina y por alguna razón, hace pocos años, Borrell quiso, a partir de esos años vividos por su abuelo en la Argentina o por su padre en la Argentina, solicitar la ciudadanía argentina, la cual fue convalidada. Así que desde hace unos pocos años, Borrell presenta ambas ciudadanías, la española y la argentina. Josep Borrell Fontelles, el señor ministro Víctor Orbán, refiriendo al señor primer ministro Víctor Orbán.
La visita a Moscú se enmarca exclusivamente en las relaciones bilaterales entre Hungría y Rusia. Las posiciones de la Comisión de la Unión Europea, perdón, del Consejo de la Unión Europea sobre la guerra rusa contra Ucrania excluyen los contactos oficiales entre la Unión Europea y el presidente Putin. Por tanto, el primer ministro Orbán no representa a la Unión Europea. Bueno, ya comenzamos con la locura, ¿sí? Que un funcionario, que un burócrata no electo determine qué relaciones puede establecer la Unión Europea y sus líderes con terceros países genera risa. Así de sencillo. La Unión Europea representa una confederación de estados, ¿sí? Representa una unión de estados y por eso en su gobierno, el Consejo de la Unión Europea, participan los 27 estados miembros. Esos estados, esa confederación, por cierto, no connota la cesión de las relaciones internacionales de los países, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos. Los Estados Unidos de América, de ahí su nombre, representan una confederación de estados también. Todas las provincias de los Estados Unidos, allá conocidas como estados, generan una confederación, una cesión de algunos de sus prerrogativas, de sus derechos como estados, de ese territorio, entre otras cosas, realizan la cesión de las relaciones internacionales. En el caso de la Unión Europea, no. Generan los países una confederación sin la cesión de las relaciones internacionales. Por ende, los presidentes o primeros ministros de Europa pueden tranquilamente participar en reuniones, cumbres, establecer contacto con países, con terceros países como quieren e incluso como miembros de la Unión Europea y más aún en el caso de aparecer en la presidencia, ¿sí? Más aún en el caso de aparecer en la presidencia del Consejo Europeo. Para eso presentan la legitimidad democrática proveniente de los votantes europeos, de los ciudadanos europeos. Que un funcionario de la Unión Europea, que un burócrata, elegido además por el propio Consejo de la Unión Europea, ¿sí? Porque recuerden que los miembros del Consejo de la Unión Europea, los presidentes de los países miembros de la Unión Europea, realizan el nombramiento de la presidenta de la Comisión, como así también de todos los comisionados para las distintas áreas, ellos los llaman, no los llaman ministerios, los llaman, con otra palabra, no los llaman ministerios, sino que los llaman carteras, esa es la palabra, para las distintas carteras de la Unión Europea, las distintas, de alguna manera, secciones de la Unión Europea. Bueno, ¿quién realiza el nombramiento de esas personas? Los propios presidentes y primeros ministros de todos los países miembros, entre otros Orbán. Así que, si el propio Borrell, como responsable de la cartera de Relaciones Internacionales de la Unión Europea, elegido por Orbán y el resto de los ministros, si su legitimidad desciende de la elección de estos primeros ministros y presidentes de Europa, ¿cómo él va a determinar qué puede y qué no puede un primer ministro soberano de uno de los países miembros? En este caso, Orbán, y además presidente temporal del Consejo. Esto es algo así como si un empleado de una empresa multinacional contratado como ayudante temporal, ¿sí? Quiera determinar lo que puede o no puede el gerente general de esa empresa multinacional. ¿Sí? Una locura, sí. Por realizar una comparación. Alguien elegido por los presidentes y primeros ministros de la Unión Europea, ni siquiera con la legitimidad directa del pueblo europeo, de los pueblos europeos, no puede determinar qué puede y qué no puede alguien por encima de él. Primer punto y primera locura de Josep Borrell. Pero no solamente él presentó esta estupidez como argumento, sino que además, tras la reunión y el terremoto, el propio Charles Michel,
presidente de el Consejo Europeo, y una vez más, recuerden esta complicadísima estructura institucional de Europa, el Consejo Europeo como gobierno de Europa, constituido por todos los presidentes y primeros ministros de los países miembros, pero a la vez ese consejo con un presidente de alguna manera elegido como un coordinador, ¿sí? Y también uno de estos países, uno de estos 27 países, como en la presidencia rotatoria, ¿sí? Entonces, la presidencia rotatoria de Hungría ahora en manos de Orbán y un presidente coordinador, este señor Charles Michel, no conocido por nadie, además un impresentable, un tarambana, un pelele, por cierto, con una terrible relación con Ursula von der Leyen, todo el tiempo en disputa por espacios de poder. ¿Y cuál es su mensaje? ¿Cuál es el mensaje de este impresentable tras lo sucedido con Putin y con Orbán? Bueno, algo parecido a lo de Borrell. La presidencia rotatoria de la Unión Europea no tiene mandato para dialogar con Rusia en nombre de la Unión Europea. Él, sin el voto de nadie, puede determinar si la presidencia rotatoria de la Unión Europea, en este momento en manos de Orbán, puede establecer relaciones con terceros países o no. Una locura. El Consejo Europeo es claro, Rusia es el agresor, Ucrania es la víctima. No se puede hablar de Ucrania sin Ucrania. Primero, en el Consejo Europeo participa Hungría como una de las partes y Hungría rechaza esta idea de Rusia como el agresor y Ucrania la víctima. Lo mismo con relación a Eslovaquia, la cual también rechaza esto. Así que esto del Consejo Europeo es claro, no, porque no todos los países del Consejo Europeo presentan la misma postura. Y en segundo lugar, esto no se puede hablar de Ucrania sin Ucrania. Ucrania no participa en la Unión Europea, por más que lo quiera Michel y por más que en la cabeza delirante de todos estos impresentables ahora el corazón de Europa aparezca en Ucrania. Ucrania no representa un miembro de la Unión Europea, aparece como candidato, nada más. Y por cierto, Europa no va a convalidar su candidatura de aquí a varios años, y si la convalidara, ¿qué problema comenzaría para Europa? Por la recepción no solamente de una guerra, sino de un país arruinado, ¿sí? Así que esto de no se puede hablar de Ucrania sin Ucrania, como si Ucrania representase un país de la Unión Europea, como si debiese participar un tercer país externo, otra locura total y absoluta de otro impresentable no votado por nadie, pero bueno, igual que Borrell, todos estos señores con unos salarios de alrededor de 25.000 euros por mes como base, pero recuerden que sobre eso la suma también correspondería también, o no correspondería, básicamente. Realizan efectivamente la suma de muchos adicionales por desarraigo, por hijos, por vivienda, por la mar en coche, y así redondean más de 30.000 euros por mes, ¿no? De nuestro bolsillo, del bolsillo de los contribuyentes aquí en Europa, ciudadanos o no. Cualquier habitante aquí en Europa realiza todos los meses una contribución enorme, por cierto, de impuestos para el financiamiento de esta caterva de impresentables. ¿Qué más? ¿Qué otra reacción generó esto? Bueno, aquí. Nuestro conocido canciller alemán Olaf Scholz, también conocido en este canal como el Felpudo, Víctor Orbán, en castellano, ahora sí. Víctor Orbán visita a Putin en calidad de primer ministro de Hungría. En política exterior, el Consejo Europeo está representado por Charles Michel. La posición de la Unión Europea es muy clara. Condenamos la guerra de agresión rusa. Ucrania puede contar con nuestro apoyo. Bueno, evidentemente no tan clara, porque dos países de la Unión Europea la rechazan y cada vez más, y muy probablemente pronto la rechace también Francia con su eventual nuevo gobierno, por lo menos con su nuevo primer ministro. Otra vez, esto de que el Consejo Europeo representado por Charles Michel, no, Charles Michel realiza la coordinación de los países, de los miembros del Consejo, una vez más, todos ellos pertenecientes a los países parte de la Unión Europea. Ahora, más aún, más delirante que esto, atención, ¿quién sino la futura sucesora de Borrell, ¿no? En la misma línea, vamos a recordarlo a Borrell como un pacifista de aquí a poco.
porque esta señora, actualmente primera ministra de, de Letonia, presenta una línea aún más dura que, perdón, de Estonia, no de Letonia, mala mía, aún más dura que la de Borrell. Atención a sus palabras publicadas inmediatamente después de la visita de Orbán a Putin. En Moscú, Víctor Orbán no representa en ningún caso a la Unión Europea ni a sus posiciones, perdón. ¿Cómo no? Víctor Orbán, el primer ministro de, mis disculpas, demoledores y demoledoras, quiero un caramelito para la voz. Como primer ministro de uno de los países, claro que presenta una de las posiciones de la Unión Europea. ¿Cómo esto de no representa a la Unión Europea? Ellos ya parecen convencidísimos de que ellos representan la Unión Europea, ellos solos, ¿sí? La postura de guerra de ellos representa la única y exclusiva postura de la Unión Europea porque así lo determinan ellos, ¿no? Recuerden esto de el Estado soy yo, aquel monarca francés. Bueno, hoy día esta frase transfigurada a la democracia soy yo, de alguna manera, la frase, la idea de la Unión Europea y de los Estados Unidos respecto a esto, cada vez menos democracia, cada vez más cercenamiento de los derechos y las libertades de los ciudadanos, pero el mundo libre quiere la derrota de los opresores y de los autócratas. Bueno, sí. A la vez, censura, prohibiciones, encarcelamientos, guerra, decisiones sin consulta popular. Pero bueno, la democracia soy yo. Esa es la idea de estos señores. Así que esto de Kaja Kallas, verdaderamente también un delirio. La Unión Europea está unida, claramente apoya a Ucrania y se opone a la agresión rusa. Por cierto, sobre esta señora, ayer lo referenciaba en una charla muy entretenida con el historiador Mahón, cuyo nombre increíblemente de repente no recuerdo el nombre de pila de José Manjón, perdón, José Manjón, una muy buena charla. Ayer no la desaprovechen, aparece ahí en la lista de los videos. Bueno, ayer recordábamos precisamente que hace muy poquito, hace unos días, apareció una fotografía de Kaja Kallas en su adolescencia, junto a su papá y a su mamá en Estonia, pero en contraposición a el recuerdo de Kaja Kallas de su infancia, porque a menudo recuerda los sufrimientos vividos por su familia, por ella misma, en el marco de la dictadura soviética, el hambre y la ruina. Bueno, aparecía vestida en esa foto como una jovencita estadounidense, en una casa preciosa, en una mansión, básicamente, junto a su papá y a su mamá. ¿Por qué? Claro, porque el papá en ese entonces participaba en el Partido Comunista de Estonia como una de las cabezas, como uno de los secretarios. No recuerdo si incluso no aparecía en el cargo de secretario general, la máxima figura, con lo cual ella, de cualquier posible sufrimiento del pueblo estonio durante los años de la Unión Soviética, ella aparecía en una posición privilegiada, como una reina. Bueno, pero ella lo recuerda como, ¡ay, qué sufrimiento! Bueno, después de eso, una vez colapsada la Unión Soviética, caído el muro de Berlín y terminada la Unión Soviética en el 91, su papá comenzó con el cargo de presidente del Banco Nacional de Estonia. Seguramente el cargo con el mayor salario y los mayores ingresos en todo el estado de Estonia. ¿Cuál es el gentilicio de Estonia? Estonés. Bueno, el cargo seguramente mejor estonio, sí, el Estado estonio o el Estado estoniano, aquí la confirmación de Wikipedia. El cargo mejor pagado, seguramente con muchísimo dinero. Bueno, ella es la hija de ese señor, así que toda la perorata de los sufrimientos vividos en mi infancia, en el marco de la Unión Soviética, todo mentira,
como excusa para una posición extremadamente guerrerista. Estas algunas de las reacciones en contra de todo esto, de este terremoto, pero también aparecieron interesantemente algunas reacciones a favor, como por ejemplo esta, la del, presentemos de las muchas por aquí, la del la del ministro de Relaciones Exteriores húngaro, este señor de aquí, ahora sí, de apellido, Sijarto, ¿sí? Consultado sobre estas críticas recibidas de todos lados, respondió lo siguiente. Hungría es un Hungría es un país soberano, así que no le tenemos que prestar atención a este tipo de críticas. Y además, en los últimos 2 años y medio aprendimos que sin diálogo no hay solución a esta guerra. Esta es la única forma de encontrar una solución a la guerra, el diálogo. Y por eso estamos aquí establecemos las conversaciones con Rusia. Bueno, esta es una de las posturas a favor y una respuesta a todas estas pavadas, ¿no? A estos, increíblemente, en el marco de locura actual, en el norte global, en Estados Unidos, en la Unión Europea, en la OTAN, estos señores aparecen convencidos de su carácter democrático y de su lucha por la libertad y la paz en el mundo a través de mensajes como estos, llamando a la guerra. Porque en última instancia, si un primer ministro europeo realiza una reunión con una de las partes en el conflicto primero y una reunión con otra de las partes en el conflicto después, ¿sí? Si un presidente o un primer ministro europeo, un jefe de gobierno, establece el diálogo con ambas partes para generar una mediación, para realizar una mediación, para cometer el camino hacia una resolución del conflicto, quien rechace esto, quien rechace esta tentativa diplomática, en realidad está realizando un llamado a la guerra. Así de sencillo. Quien rechaza una resolución diplomática a un conflicto, en realidad realiza un llamado a la guerra. En realidad preconiza la guerra. Y estos tipos aparecen convencidísimos de que ellos están realizando una contribución a la libertad, a la democracia, a el mantenimiento del orden mundial basado en reglas, de esta manera, llamando a la guerra. Todo al revés, ¿no? Todo al revés. Otra de las razones, de las reacciones positivas de esto apareció por Eslovaquia en la primera aparición pública del primer ministro Fico, tras el intento de asesinato contra Fico, tras su intento, la tentativa de su muerte, de su asesinato. Aquí, estas sus palabras, muy cortito, por aquí. Aquí, bueno, su primera aparición pública después de lo sucedido. Prepáčte mi za úprimnosť. Un poquito más bajo. Obdiv maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi za to. Bueno, en referencia a Orbán. A propósito, perdóneme por mi sinceridad, quiero expresar mi gratitud al primer ministro húngaro Viktor Orbán por no dudar y viajar a Kiev y Moscú. Un segundito, lo quiero un poquito más bajo para que no desaparezca mi voz. ¿Sí? Si mi médico me lo permitiera, me gustaría mucho ir con él. No hay negociaciones de paz, iniciativas de paz, repito, nunca hay suficientes. Por eso hagamos un gesto que pueda ser una celebración esta noche. Pensemos todos en lo que vamos a hacer con esto. Por el amor de Dios, esperemos que el 15 de mayo no vuelva a ocurrir para que no nos metamos en problemas en relación con el conflicto en Ucrania. Este gesto podría ser una forma de encontrar un ambiente para una competencia política justa, para una cooperación justa, donde se necesita fuerza y unidad.
La referencia al 15 de mayo por el intento de asesinato de su persona, ¿no? Pero bueno, muy, muy buena esta frase. Muy, muy buena esta frase de... perdónenme por mi sinceridad, quiero expresar mi gratitud al primer ministro húngaro Viktor Orbán por no dudar y viajar a Kiev y Moscú. Si mi médico me lo permitiera, me habría gustado mucho ir con él. Claro, bueno, no puede, él con 3 balazos recibidos hace 15 días. La recuperación de este señor, verdaderamente milagrosa, mucha suerte. Recordemos que en su primer discurso público grabado desde su casa, esta es su primera aparición pública, en público fuera de del hospital y de su casa en recuperación. Bueno, en esa primera declaración recordaba él que habían realizado 3 disparos, los 3 impactándolo, y que, bueno, gracias al trabajo de los servicios de asistencia médica, a los servicios de emergencia y después, naturalmente, a los cirujanos operándolo, gracias a ellos él aparecía vivo, ¿sí? Así de sencillo, si no, él muerto. Interesante esta reacción. Lamentablemente, una de las pocas a favor de esto, porque entre las negativas también apareció inmediatamente una declaración un poco más larga, una vez más, del presidente del Consejo Europeo a través de su vocero. La podemos presentar esta así en video, con la nueva línea de rechazo a esto. Aquí. I would like to have a comment on the trip of Prime Minister Orban. What does this mean? I mean, he just Bueno, ¿qué significa? Hasta la conferencia de prensa. ¿Qué significa este viaje de Orban? ¿Qué significa este viaje con el logo de la Unión Europea, del Consejo Europeo, a Rusia? ¡Qué desastre! ¡Qué terrible! El logo de la Unión Europea en la búsqueda de paz, en lo que debería la Unión Europea, naturalmente. Así que usted nos decía que solo representa a Hungría, pero ¿qué significa esto? Y atención a la respuesta de el vocero del presidente, el vocero de Michel. The messaging around the trip from the Hungarians and from Prime Minister Orbán, the substance of this trip is not the right one. Más allá, atención a la locura de este tipo, por favor. Más allá del mensaje de Orbán, el sujeto y el tema, las razones de este viaje no son las correctas. Ya termina. Porque sí, un vocero de un coordinador, él determina que el viaje representa una violación a los derechos fundamentales y a las políticas de la Unión Europea. Esto no es una propuesta de paz, sino una pacificación. And we believe that it undermines the unity and determination that we need to show y cercena la unidad que tenemos que mostrar. Claro, generó una cuña dentro de la Unión Europea, porque Viktor Orbán participa en la Unión Europea y presenta una postura distinta. Pero de seguro, demoledores y demoledoras, a partir de ahora, el rechazo de los impresentables estos a la iniciativa tomada por Orbán hacia la paz va a presentar estas características. Lo van a llamar, van a caracterizarlo de esta manera. Esto no representa una propuesta de paz, sino una forma de pacificación o de apaciguamiento. Esa es la diferencia semántica puesta en las palabras de este señor. En inglés, en lugar de peace, paz, appeasement, pacificación o apaciguamiento, ¿no? De esa manera pueden aparecer de alguna manera cubiertos. No, nosotros no rechazamos la paz, rechazamos esto porque esto representa una forma de apaciguamiento o de pacificación, claro, unas cosas por la fuerza. Bueno, una construcción idiomática, semántica, delirante para rechazar a partir de ahora cualquier intento de paz. En lugar de paz, pacificación. Y debemos mostrar fuerza para que esta guerra termine. Sí, fuerza. Sí, fuerza. Fuerza en... Bueno, casi despacho una grosería.
Increíble, verdaderamente increíble que estos mequetrefes sostenidos por los ciudadanos de la Unión Europea rechacen los intentos de paz de un primer ministro votado por su pueblo. Lo pueden querer o no. Yo, sinceramente, carezco por completo de simpatías en términos políticos con Orbán, un tipo ultraconservador, bueno, con un montón de cosas para mí equivocadas, las cuales yo rechazo por mi posicionamiento político opuesto al de él, pero en términos de política exterior, un tipo razonable, quiere la paz, básicamente, por las terribles consecuencias de la guerra para Europa y para Hungría. Así que vamos a redondear los hechos acá de lo sucedido y vamos a comenzar a partir de ahora con el análisis de las razones políticas para este viaje y de la importancia, no sin antes, por cierto, llamarlos a todos ustedes, queridos demoledores y queridas demoledoras, a que nos acompañen con el pulgar arriba, siempre machacamos con lo mismo, sí, seguramente aparecemos molestos, pero esta la forma de responder de todos nosotros contra la censura, contra el silenciamiento, básicamente que nos acompañen con el like, que nos acompañen también con la suscripción, con las membresías, con la campanita, pero por sobre todas las cosas ahora con el like, con el pulgar arriba, porque eso genera inmediatamente la difusión del video, que participe más gente, que más gente pueda presenciar los videos, entonces así la censura, y ya por cierto, ¿cuántos videos nuestros censurados? Muchísimos, pero cuanto más popular un video, menos censurable, ¿sí? Porque ya comienza la reproducción, el boca a boca y la difusión del video a través de, bueno, este algoritmo. El algoritmo responde a los likes. Cuanto más likes, menos posibilidades de censura. Comencemos entonces, tras toda esta ronda de spam, y perdón si, bueno, remacho esto demasiado a menudo, pero bueno, así la importancia del poderoso like de todos ustedes. De alguna manera, esta es nuestra forma de participación política y de concientización política también frente a esta locura. Entonces, esa es la contribución, por favor, de todos ustedes con este proyecto colectivo, con este canal y con esta perspectiva crítica de análisis. Bueno, ¿por qué Orbán participó en estas reuniones? ¿Por qué determinó en este momento realizar estas visitas, estas cumbres, estos encuentros? Bueno, sí, claro, alguien podría responder, porque comenzó su presidencia en el Consejo Europeo. Sí, sin dudas, eso naturalmente representa un factor, eso parece como un factor, pero Hungría ya presentaba una línea crítica desde hace bastante tiempo relativa a la guerra en Ucrania y a otras cuestiones, y hasta el momento Orbán había presentado públicamente sus críticas, presentado públicamente su posición contraria a la continuidad de la guerra, al envío de armas, a las sanciones, pero a la vez había establecido negociaciones con la cúpula de la Unión Europea, de manera que su rechazo no desactivara las políticas emprendidas por la dirección de la Unión Europea y validadas por la mayoría, aunque no por todos los países de la Unión Europea. Por ejemplo, la cuestión de las sanciones, por ejemplo, el envío de armas, por ejemplo, las declaraciones públicas. Bueno, todas esas cosas, sin el apoyo de todos los miembros de la Unión Europea, de todos los países, bueno, la Unión Europea no puede promulgarlas. ¿Por qué? Porque los tratados constitutivos de la Unión Europea establecen que la política exterior, y establecen en general que las políticas de la Unión Europea responden al consenso. ¿Sí? Establecen que para que una política de sanciones, una política de envío de armas de la Unión Europea, para que pueda
comenzar efectivamente para que la Unión Europea pueda materializar esto, todos los países de la Unión Europea deben convalidar esa propuesta. Y Orbán rechazaba esto, pero en parte por las extorsiones, en parte por las amenazas, en parte por su dependencia de los fondos de la Unión Europea, interrumpidos a partir de su rechazo a todas estas cosas. Por un lado lo rechazaba, pero por otro lado convalidaba la aprobación de estas cosas a través de la abstención. ¿Sí? Recuerden hace poquito, en el último paquete de sanciones, él había determinado que no lo iba a convalidar y eso desactivaba el paquete directamente, rechazaba la posibilidad de aprobación. Así que en la última oportunidad sencillamente abandonó la reunión en la cual realizaba la reunión del Consejo Europeo en la cual realizaban la votación y la votación fue realizada sin él, con lo cual a través de su abstención generaba la posibilidad de que la Unión Europea determinara sus políticas sin él absteniendo su participación, rechazando en el discurso, pero sin rechazarla, sin generar una obstrucción a esas políticas. ¿Por qué ahora el cambio? ¿Por qué ahora el cambio en esta posición y de repente esta toma de posición mucho más abierta, mucho más agresiva, esta iniciativa, ¿sí? Esta avanzada de Orbán contra todo el resto? Aunque una vez más lo acompaña Fico en esto, lo acompaña Eslovaquia, pero bueno, Hungría y Eslovaquia, dos países chiquititos dentro de la Unión Europea. Bueno, en primer lugar, aparecen razones ligadas a la situación de Hungría en particular, a la situación nacional de Hungría. Primero, la importancia de la energía rusa para Hungría. Hungría presenta una dependencia prácticamente absoluta de su economía y de su sistema energético con respecto a Rusia. Por eso esta guerra genera para Hungría consecuencias devastadoras, incluso mayores que las consecuencias sufridas por otros países, una vez más, por la dependencia de Hungría respecto a la energía rusa. Pudo Orbán generar un acuerdo con la Unión Europea para que el corte, por lo menos formal, de los envíos de energía rusos a Europa, bueno, presentaran el corte del envío de energía presentara una excepción y que Rusia sí pudiera realizar envíos de energía a Hungría, pero aún así aparecen muchísimos problemas y de hecho Putin recordaba en la reunión con Orbán que el intercambio comercial y energético desde el inicio de la guerra había descendido en un 35% entre Rusia y Hungría. Y esto genera para Hungría consecuencias terribles en lo económico. Primera cuestión de política nacional. Segunda cuestión de política nacional importante. Bueno, recuerden que una parte de Ucrania, históricamente, aparecía en el Reino de Hungría, ¿sí? En el Estado húngaro, y por eso dentro de Ucrania aparece una minoría húngara, ¿sí? Ucrania presenta una minoría húngara muy maltratada por el gobierno de Zelensky e incluso en gran medida enviada como carne de cañón a la guerra, ¿sí? Una minoría ubicada, claro, en la parte ucraniana más al oeste, más cerca de Hungría, en estos territorios, la parte norte de Transcarpatia, en estos territorios pues, previamente pertenecientes al reino de Hungría o al reino austrohúngaro, al imperio austrohúngaro, pero al reino de Hungría en particular, si no recuerdo mal. Bueno, los húngaros todavía remanentes en esa zona rechazan en gran medida la guerra, presentan una cercanía cultural con Rusia, muy cultural o por lo menos política bastante fuerte, y por eso, como el gobierno de Zelensky no lo quiere, entonces realiza reclutamientos en esa región con mucha mayor intensidad que en otros lugares. ¿Sí? Por eso también entonces otra cuestión de política nacional húngara asumida por Víctor Orbán en cuanto a la defensa de la minoría húngara en
Ucrania. Estas dos razones importantísimas para que Orbán haya determinado ahora acometer un curso de acción mucho más fuerte en los últimos meses con el incremento del reclutamiento. Claro, la población húngara o la minoría húngara en Ucrania comenzó a presentar tasas de reclutamiento mucho mayores que el resto de la población y, bueno, las consecuencias de eso básicamente aparecen clarísimas, la muerte. Entonces, esta situación empeorada en los últimos meses seguramente debe haber acelerado la decisión o debe haber coadyuvado a que Orbán determinara comenzar un camino más duro, ¿no? Una línea de acción, una posición, que comenzara a presentar una postura mucho más dura contra la Unión Europea en defensa de esa minoría húngara. Pero esto con relación a la política interna. Entonces, energía, economía húngara, minoría húngara en Ucrania. Ahora bien, para mí, Orbán está realizando una lectura acertada de la situación política internacional y esto en gran medida está determinando un cambio en su línea de acción tendiente a mucha mayor velocidad, tendiente a un enfrentamiento mucho mayor aún con la Unión Europea y con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para Orbán están apareciendo en el mundo síntomas del fin de los gobiernos europeos y estadounidenses a favor de la guerra. Y este cambio, ¿sí? Está generando condiciones para que de aquí a muy poco, quizás 6 meses o un poquito más, aparezcamos en una situación política internacional completamente distinta, en la cual, si él ya comienza ahora con este enfrentamiento, de aquí a 6 meses va a presentar una posición mucho más fuerte, ¿sí? Va a aparecer fortalecido como uno de los luchadores en soledad en el pasado contra lo que ellos llaman los globalistas, contra lo que nosotros caracterizamos como los imperialistas, señores de la guerra de la OTAN y de la Unión Europea, ¿sí? Bueno, si él ya comienza ahora, antes de cuando ya de alguna manera en el mundo comenzó esta transición, pero todavía no aparecen en el gobierno los gobiernos más cercanos a Orbán, pero si ya comienza ahora, de aquí a 6 meses él va a aparecer como una suerte de héroe, uno de los primeros luchadores contra la guerra. ¿Cuáles los cambios concretamente olfateados por Orbán, especialmente en el mes pasado, en el mes de junio? Bueno, recuerden las elecciones europeas, con una fuerte derrota de los partidos sistémicos a favor de la guerra, ¿sí? Y una victoria muy fuerte también de los partidos considerados de la nueva extrema derecha e incluso de la nueva izquierda popular. Todos estos partidos, tanto los de derecha como los de la izquierda, rechazan la guerra, así que ya ahí comienza el primer síntoma olfateado por Orbán de un cambio de dirección en Europa. En segundo lugar, recuerden, bueno, el fracaso total y absoluto de la cumbre de paz a principios del mes de junio pasado. Bueno, esa cumbre organizada por Zelensky, por Ucrania, en la cual no participó Rusia, una cumbre de la paz sin que participe una de las partes en conflicto, una locura. No participó China, otra de las grandes potencias, indispensable, e incluso quienes participaron finalmente no convalidaron la declaración final, por cierto, una declaración muy lavada, muy insustancial, ¿sí? Sin ninguna referencia a las causas del conflicto, a las posibles resoluciones, sencillamente algunos puntos relativos a el intercambio de prisioneros, la protección de las centrales nucleares en el marco de la guerra, bueno, cosas secundarias, pero en última instancia una derrota política total para Zelensky. No acompañaron con su firma Brasil, Sudáfrica, la India,
si no recuerdo mal tampoco Singapur, bueno, países importantes, además de que no participó China, no participó Rusia, etcétera, etcétera. No participó Biden, solo participó Kamala Harris. Segundo elemento percibido por Orbán, sí, sin dudas. Tercer elemento, y quizás el más importante en este cambio incipiente de tendencia en Estados Unidos y en Europa, en el norte global, bueno, el desastre sufrido por la candidatura de Biden tras el debacle en el debate presidencial, fin de cualquier posibilidad más o menos real de reelección para Biden después de eso. Así que otro síntoma percibido por Orbán, viejo zorro, un político, una vez más, yo carezco de simpatías con él, pero sin lugar a dudas, él como político realiza su trabajo muy bien en defensa de los intereses húngaros en términos de política internacional, sin lugar a dudas. Y él aparece al tanto de todo esto. Él formado en Reino Unido, hablando bien inglés, amigo de Trump. Orbán aparece, está consciente de todas estas cosas, ¿sí? Por su capacidad como líder político puede realizar una lectura de las tendencias geopolíticas, lo cual otros líderes políticos no pueden. En Europa prácticamente ninguno, ¿sí? Todos ellos sencillamente enceguecidos por la ideología, no están conscientes absolutamente de nada más allá de esa burbuja de pedo en la cual aparecen, ¿no? Esa burbuja de locura y de onanismo, de alguna manera. Así que, elecciones europeas, fracaso de la cumbre de paz, desastre en el debate de Biden y, junto a esto, desde la semana pasada, elecciones en Francia paupérrimas para Macron, así que Macron, uno de los promotores de la guerra, y Francia, uno de los principales países de la Unión Europea, también de camino hacia un cambio, hacia un gobierno mucho más cercano a Orbán, como el de Le Pen, de la nueva extrema derecha, y derrota de Sunak y del conservadurismo ayer, hace poquitos días, el domingo, en Reino Unido. El domingo no, perdón, hace menos de esto, el jueves, si no recuerdo mal las elecciones, el pasado jueves. Menos de, 3 días. Y un nuevo gobierno, ¿no? Este discurso patético de Rishi Sunak, de I'm sorry, ¿no? Un perdón al pueblo y la formación de un nuevo gobierno con la misma política guerrerista, porque lamentablemente el laborismo, la alternativa, los conservadores en Reino Unido no carecen de una línea alternativa más allá de la línea de Corbyn, uno de los líderes del laborismo desplazado porque él presentaba una línea disruptiva con respecto a la Unión Europea, con respecto a las políticas neoliberales de Reino Unido desde Thatcher en adelante, desde los años 80, Jeremy Corbyn. Bueno, a él lo reacomodaron prácticamente por fuera del partido y la línea hegemónica dentro del laborismo de Starmer, el actual primer ministro desde las elecciones de hace 3 días, básicamente acompaña la línea de gobierno de Rishi Sunak y anterior de eso del impresentable de Boris Johnson, y antes de eso Liz Truss, y antes de eso de Cameron, y más atrás aún, bueno, de todos los impresentables, Tony Blair, Thatcher, etcétera, ¿no? Esto por falta de una línea alternativa, pero aún así la expresión del pueblo británico de hastío, de rechazo al gobierno actual. Lamentablemente sin una alternativa verdadera, pero el rechazo del gobierno actual. Así que ese otro de los síntomas de un cambio de tendencia política internacional en Europa, en Estados Unidos, y evidentemente Orbán está realizando una lectura de esto, ¿sí? Por eso, en este momento, acelera, ¿sí? Siempre rechazó, en eso vamos a realizar un reconocimiento de Orbán, siempre rechazó la línea de la Unión Europea, pero cuando comenzaba el tira y afloje, las negociaciones y las extorsiones de la Unión Europea con respecto a su país, en un momento él, bueno, contemporizaba, ¿sí? En algún momento él reacomodaba, bueno, ok, yo rechazo esto, pero voy a realizar un paso al costado, voy a abandonar el ámbito de decisión por un momento para que ustedes promulguen las políticas a favor de la guerra, yo con un pasito al costado.
Pero no yo en contra ustedes, sacando pecho contra todos, no, porque eso en este momento no puedo, carezco de la fortaleza. Bueno, en este momento, Orbán, a partir de este cambio y de su lectura de este cambio en la tendencia, parece más fuerte y especialmente más fuerte de cara al futuro. Y por eso determina una avanzada más fuerte, un rechazo más fuerte directo de cara a la Unión Europea y a Estados Unidos. Así que, cuestiones de interés, una vez más, la economía y la energía húngara, muy dependientes de Rusia, la minoría húngara en Ucrania, cuestiones nacionales, pero por otro lado, la lectura de Orbán de la situación internacional y por eso una posición más dura, porque para él aparecen vientos de cambio hacia sus posiciones, ¿sí? Esas son las razones, por lo menos de mi análisis o de nuestro análisis, respecto al porqué de la visita ahora, y no antes y no después, ¿sí? Finalmente, con respecto a la importancia, el significado de esta visita. Bueno, en primer lugar apareció como una visita sorpresa, así que presenta una relevancia, una importancia muy no reducible, no minimizable, ¿sí? Esto nadie puede realizar una subestimación de esta visita, porque apareció de la nada, generó un parteaguas, una inflexión, un punto de inflexión, las cosas aparecían encaminadas hacia un lugar. Bueno, a partir de ahora presentan posibilidades distintas, ¿sí? Así que visita sorpresa, ya no solo de un primer ministro de un país díscolo de Hungría, sino visita sorpresa del presidente del Consejo Europeo. Y no solo eso, visita sorpresa a Rusia para una charla sobre la posibilidad de negociaciones de paz de un país miembro de la OTAN también. No solo un país europeo, un país miembro de la Unión Europea y un país en este momento en la presidencia del Consejo de la Unión Europea, sino también un país de la OTAN. Y en poco tiempo más, recuerden que la OTAN va a realizar, en muy poquito tiempo, va a realizar una cumbre muy importante y Orbán va a participar ahí como parte de esa cumbre, ¿sí? Entonces, Orbán está generando una cuña desde adentro del partido de la guerra, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Si en esta guerra aparecen distintas partes y una de esas partes, la parte occidental, aparece a favor de la guerra y de la escalada, de repente él desde adentro está generando una cuña en esa posición. Y por cierto, con una sola visita y con un solo hecho político, determinó de repente que presenciáramos el hecho o la situación política más cercana a una posible resolución de esto desde las negociaciones en Turquía en más o menos mayo de 2022. Así de loco, así de terrible la situación. Desde el fracaso de las negociaciones, primero en Bielorrusia y después en Turquía, en mayo de 2022. Esas negociaciones, recuérdenlo, prácticamente cerradas hasta la llegada de el borracho asesino de Boris Johnson, con el mandato del senil y asesino de Joe Biden. Desde entonces hasta acá, todos los canales de negociación, todos los canales diplomáticos fueron abandonados y las posibilidades de efectivas, los encuentros, las negociaciones en concreto desaparecieron. Así que en 2 días, desde su asunción a la presidencia del Consejo Europeo, Orbán generó la instancia de negociación diplomática con miras a la paz más importante desde las negociaciones en Turquía a mediados de 2022. Esa es la importancia. Una visita sorpresiva, una visita disruptiva, generando una nueva posible salida, y si no una nueva posible salida, un nuevo
posible camino hacia una salida, una lucecita al final del túnel, desde Europa misma, desde la Unión Europea misma, desde la presidencia del Consejo Europeo mismo, desde la OTAN mismo, desde el interior de la OTAN, con la reunión más importante, la negociación más importante desde mayo de 2022 y con una Hungría fortalecida, por todo lo dicho antes, ¿sí? Por el ascenso o la muy probable llegada al gobierno de Estados Unidos de Trump, por la derrota del gobierno de Sunak, por la victoria de Le Pen, por la derrota de los partidos sistémicos en las elecciones europeas. Bueno, por todas estas cosas, en este momento Hungría parece fortalecida, así que nada irrelevante que un país ahora más fuerte que antes genere un hecho político como esto. Esa es la importancia de esta reunión y en gran medida todas estas reacciones adversas, lamentables, de Borrell, de Charles Michel, de Kaja Kallas, de Olaf Felpudo Scholz, bueno, recién lo presentábamos al vocero del presidente de la Comisión Europea. Todas esas reacciones responden al hecho de que esta reunión no carece de importancia, no representa una reunión más, sino que representa un hecho político muy significativo, ¿sí? Así que, bueno, por primera vez, después de mucho tiempo, comenzamos a presenciar síntomas de una posible salida, si bien lejana, hacia esto. Por primera vez nos presentamos noticias y análisis relativos al empeoramiento de la situación, sino un pequeño destello de esperanza gracias a alguien con las cosas bien puestas como Orbán. Y lo recuerdo una vez más, y lo voy a recordar todas las veces necesarias, yo políticamente, o nosotros políticamente, aparecemos en las antípodas de Orbán en cuanto a su política antimigratoria, antimusulmana, bueno, muy xenófoba, muy de ultraderecha. También, bueno, muchas políticas ligadas al cercenamiento de los derechos de minorías sexuales, de las mujeres, etcétera, etcétera, ¿sí? Él con una línea muy dura. Nosotros no acompañamos, o por lo menos yo no acompaño esa línea. Para mí, dentro del marco del respeto a las personas, los adultos pueden determinar sus acciones y más relativas a su orientación sexual como quieran, ¿sí? Dentro del respeto al resto de la sociedad y de las personas, naturalmente. Bueno, para Orbán no, él muy duro en este sentido. Nosotros no acompañamos eso. Pero, en términos de política exterior, el tipo aparece como un pacifista. ¿Por qué? Porque él bueno, por pacifista, por amor a Gandhi y a la Madre Teresa. No, por el interés de su propio país. Y esa es la función de un político. Representar el interés de su país, representar el interés de su pueblo, representar el interés de su nación, de sus representados, de sus votantes, de sus ciudadanos. Y la guerra genera para Hungría, consecuencias nefastas, económicas, energéticas, incluso la muerte de las minorías de la minoría húngara en Ucrania. Y él representa eso, él realiza una defensa de todo eso. Así que, señor Orbán, voy a realizar un esfuerzo enorme contra mis posicionamientos políticos, humanistas y de izquierda para realizar un reconocimiento. Señor Orbán, usted generó una contribución a una solución de esto. Orbán, bravo. Orbán, bravo. Ojalá Fico, por ejemplo, cuando pueda, cuando recién lo presentaba en su discurso, ¿no? Sí, apenas lo convalide mi médico, lo voy a acompañar. Con Fico sí presento mucho más simpatías, o presentamos muchas más simpatías, un tipo de la socialdemocracia histórica, real, verdadera, cercana a los sindicatos, a los trabajadores,
pero también un representante de los intereses de su pueblo. Rechazó la guerra en Irak, rechazó la invasión, la participación de la Unión Europea y de la OTAN en Kosovo, rechazó los bombardeos a Serbia en su momento también, rechaza la guerra en Ucrania, desde una postura distinta, no desde la nueva extrema derecha, sino desde una socialdemocracia real, no la basofia de la socialdemocracia desde Blair en adelante, con el desastre de Pedro Sánchez, el desastre de Olaf Scholz, bueno, y todos los impresentables de los partidos socialistas o socialdemócratas, lamentablemente, traidores de sus pueblos y de los de abajo, porque históricamente, supuestamente, a ellos representaban. Bueno, no, este es un señor representante de la vieja socialdemocracia, Fizzo. Ojalá él pueda pronto, su salud lo acompañe y pueda pronto acompañar a Orbán, y también entonces vamos a poder acompañar su línea. Ojalá pueda Sarah Wagenknecht en Alemania también, de aquí a poco tiempo, y ojalá comiencen pronto a proliferar las opciones, independientemente aquí de izquierda o de derecha, de las distintas ideologías de cada quien con libertad de determinar si quiere una línea política o la otra, pero en el marco de gente representando a sus pueblos, a sus países y queriendo la paz y no la guerra, no la autodestrucción. Así que, Orbán, una vez más, mis reconocimientos. Debo además realizar una aclaración. A pesar de la diferencia política con Orbán, en términos personales, él genera mucha simpatía para mí. Un tipo muy en sus alocuciones, en sus entrevistas. Él siempre muy pícaro, muy rápido. Así que en ese sentido puedo presentar por ahí alguna simpatía en cuanto a sus características personales. En sus líneas políticas no. Pero en esto, una vez más, felicitado Orbán. Demoledores, demoledoras. Los planes para el día de mañana y los siguientes días. Mañana nosotros con una charla de recontralujo, por primera vez invitado al canal el señor José Miguel Villarroya. Cuando quiero la pronunciación de los nombres en español neutro o en español de España no puedo, perdón por cometer el error. Yo lo llamaría José Miguel Villarroya, con mi acento porteño. Bueno, Villarroya o Villarroya, quizás el nombre en español neutro o en español de España en todo caso. Bueno, un analista de puta madre, de la hostia, lo llamarían en España, verdaderamente muy buen analista, excelente analista, pero además con algunas características ahí descubiertas en su historia de vida. Él en algún momento viviendo en la Alemania democrática, comentarista de fútbol también, en algún momento supuestamente crítico de porno, así que vamos a establecer el foco, sí, crítico de porno, una persona como un crítico de arte, pero dedicado al porno, una cosa así que vamos a poder establecer el foco en todas esas cuestiones este domingo, mañana a las 11 de la noche, y el próximo domingo ya recomienza, sí, de vuelta por Europa, de vuelta por su Madrid natal, nuestro amigo y queridísimo Fernando Moragón. Así que a partir de la semana próxima, todo de nuevo a la normalidad. Es el plan, demoledores y demoledoras. Por favor, ayúdennos una vez más con la difusión, con el like y con cualquier forma de expansión de esta perspectiva crítica de análisis. Recuerden que esto representa un proyecto colectivo. Acá realizamos una lectura crítica, una interpretación crítica de la geopolítica y la geoeconomía como una contribución a la concientización frente a la locura actual. Así que todos ustedes participan como parte fundante de todo esto. Ayúdennos, por favor. Siempre agradecidos con la queridísima Beatriz Pulido y el señor Salomón Krakenberg por la moderación. Moragón se te extraña por ahí, Silvana Santillán, sí, efectivamente, pero bueno, la semana próxima de nuevo el querido Fernando por aquí. Así que hasta el día de mañana.
un saludo muy grande. Otra vez gracias a Beatriz y gracias a Salomón y a todos ustedes, demoledores y demoledoras. Muchísimas gracias por acompañarnos, por el aguante desde siempre. Un abrazo enorme y hasta mañana.